Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa.stories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El matrimonio de Orunmila con Ajiwenu. Adin obere munkan eswon, wan wakiri, odifa fun Orunmila, niyo ton fi Ajiwenu saya. Ese fue el nombre del awo que le lanzó el Ifá a Orunmila cuando quiso conquistar el amor de una joven llamada Ajiwenu. Anteriormente, varios pretendientes se habían acercado a ella, pero se negó a casarse con ninguno. Orunmila lo tomó como un reto y fue a consultar el oráculo para saber qué debía hacer para ganarse su corazón. Se le indicó que realizara un sacrificio, el cual llevó a cabo. Luego comenzó a visitarla de vez en cuando, saludándola con este poema sagrado. Omoe yawa funeya, omoe kuwa funeku, omoe yewa funeye, omoe yowa funeyo, omoeran wa funeran, beni, okunrin wa fun obinrin, eyi tin seo finile aye, timosipan mi ashewipe wo ajiwenu, yo wa fun emigege bi yawo. Significado del poema. El hijo del pez va al pez. El hijo de la rata va a la rata. El hijo del pájaro va al pájaro. El hijo del reptil va al reptil. El hijo del animal va al animal. Así también, el hombre va a la mujer. Esta es la ley del mundo, y por esta autoridad yo decreto que tú, Ajiwenu, vendrás a mí como esposa. Al escuchar esto, Ajiwenu abrazó a Orunmila y aceptó convertirse en su esposa. Enseñanza de Ifá. Por lo tanto, cuando este odú aparece en una adivinación para un hombre que intenta conquistar a una mujer terca, se le debe recomendar que realice el sacrificio correspondiente y que use este encantamiento poético para solicitar su mano con respeto y dulzura.